Buenas tardes a todos, mi nombre es Natalia y quería agradecer primero al Espacio Joven y a todo el equipo que han estado organizando las jornadas por los derechos del niño, al Ayuntamiento de Yecla por el espacio y a Javi por acceder a venir a presentarnos su proyecto, que me parece muy interesante darlo a conocer. Y como aprovechando que estamos en la Semana de los Derechos del Niño, es una oportunidad muy buena para dar a conocer otra manera de relacionarse con los niños. Hola, me llamo Javi, llevo a cabo varios proyectos. Uno es el coach en el aula y el coach en el aula no es esa aula que estamos acostumbrados de una escuela, de un colegio, sino el aula se refiere a ese espacio donde nos relacionamos y estamos en contacto con esos, para mí, seres humanos de poca edad, ¿no? Con pocos años. Y en la experiencia de estos programas, para mí la finalidad o el relacionarme con esos seres humanos, con esas personas con poca edad, para mí es como bajarnos a su altura, ¿no? Poderlos mirar a los ojos y no por encima de ellos. Para mí es todo. Y lo que fomentamos mucho con estos proyectos es la escucha, una escucha soberana, una escucha atenta, una atención plena a esas personitas, ¿no? Podríamos llamarles, que siempre están como copiando lo que nosotros, digamos, nuestra forma de relacionarnos. Nos están siempre copiando, por mucho que les digamos, no sirve, sirve lo que tú haces. Ya puedes decirles que no hagan esto, que lo hagan de aquella manera, que como tú lo hagas, ellos van a hacer esa copia, ¿no? En sí. Y Natalia me propuso por esta semana de estas jornadas de los derechos de la infancia, y la idea, no sé, la idea es cómo tener esa escucha plena con ellos, esa presencia, porque cuando llamamos una escucha plena, una escucha soberana, algo que realmente escuchas, te darás cuenta que no son las palabras lo que te piden, sino es algo más allá, ¿no? Y con muchos casos en sesiones privadas, con adolescentes, incluso con niños de 9 o 10 años, te das cuenta que siempre están demandando atención. Vivimos en una sociedad que tal vez parezca difícil tener esa atención por toda la velocidad con lo que corre todo, ¿no? Pero daros cuenta que siempre, me doy cuenta que siempre están demandando esa atención. ¿Qué es lo que sucede? Que podemos estar con ellos, pero no estamos con ellos. En sí estamos pensando en otras cosas, en sí no valoramos lo que están haciendo. Hay una falta de reconocimiento, me doy cuenta, con los niños con los que trabajo, grupos de adolescentes, porque todo lo que sucede en la infancia, en la adolescencia brota, ¿no? Hay como un detonante que brota y empieza a surgir lo que llamamos problemas o conflictos. Y es en estos proyectos, en estos programas, usamos el coaching, si sabéis, se define como un acompañamiento. La idea de todo esto es que podamos acompañar a los niños, que no estemos por encima de ellos mandándoles, sino que sea un acompañamiento,
que sea algo que puedan ir de la mano contigo. Tanto personas docentes como personas padres, madres o, ¿cómo sería? Personas que estén en contacto con ellos, ¿no? Cuidadores. Y esa es la idea, ¿no? Alcanzar una atmósfera de confianza para generar autoconfianza. Os puedo contar algún caso. Os puedo contar algún caso con docentes que hemos trabajado con ellos, y hubo un caso de una profesora que vino a consultarme, ya que estaba dentro del programa, que había tenido un conflicto con unos niños, ciertamente con uno, que es algo que a veces pues sucede, ¿no? Que en la cola de entrar a clase, pues el niño le tocó el trasero a una niña, un niño de 9 años, y la niña la bofeteó, ¿sí? La primera reacción de la profesora que estaba allí y tanto de la tutora que era esta profesora que vino a consulta fue: no puedes hacer esto, eso está muy mal hecho, ¿sí? Todo como negando la acción. No estamos diciendo que la acción fuera buena, que no era la manera, ¿no? Pero cerrando, ¿no? Y en un momento dado que me contaba la historia, me dice, el niño me dijo que es que le gustaba esa chica. Yo le dije que, por favor, que al día siguiente de clase, que hablara con él, que le preguntara por qué lo hizo o para qué lo hizo, ¿no? El niño se abrió y empezó a decirle que lo había hecho porque le gustaba a esa chica hacía tiempo, y yo le dije, y luego pregúntale que hay otras maneras, dile que hay otras maneras de poder darle a conocer a esa persona, a esa chica que te gusta. Y le preguntas, ¿cómo te gustaría a ti que te lo hicieran saber? Y dándole ejemplos, le puedes escribir una carta, le puedes, se lo puedes decir, ¿no? Dándole ejemplos para que vaya más allá. La cuestión está en que él quería la atención de esa persona y en su casa o en su casa, y él no sabía más, es un niño de 9 años. La idea es darles la forma, ¿no? Pero no negándoles lo que sienten. Porque si les decimos eso no se hace, porque no sabes tú cómo se relaciona en su casa, ¿no? Tal vez en su casa ve a sus padres que su padre le toca el trasero a su madre y para él es una forma de relacionarse con una chica. Y puede ser que haya cogido eso. O tal vez porque se lo ha visto no sé, lo puede haberlo visto en la tele, no sé, es una manera de verlo. Entonces es como no negarles, ¿no? No negarles lo que sienten y sí acompañarles hacia una forma madura, ¿no? No me gusta decir hacia una forma adulta, ya que la palabra adulto viene de la palabra de adúltero o de adulterado, algo que está adulterado, que digamos se ha corrompido, ¿no? Entonces, para mí las personas podemos llegar con nuestra edad a ser maduros, ¿no? Una madurez de edad. La edad nos puede dar madurez. No negarle esa forma,
no negarle lo que él siente y sí darle una forma para que pueda expresar lo que siente. Porque tal vez escribiéndole una carta le puede expresar eso. La idea es esa, ¿no? A ver, más allá de lo que hacen, de lo que dicen, hay un mensaje. Ellos quieren algo y siempre estamos centrados en las palabras o en los sucesos, mientras hay una demanda, ¿no? Hay algo más allá, hay una atención que te la están pidiendo, ¿no? Ese sería un ejemplo. ¿Qué herramientas utilizamos también? Resolución de conflictos. Es importante, fijaros, el ejemplo que os he dado, hay una resolución del conflicto. Hay una forma, le das una forma a la personita, le das una forma a ese ser humano para que él aprenda cómo hacerlo, ¿no? Ahí deja de haber conflicto. En él, por lo que él siente y no ha sido expresado, porque se lo niegas, que no puede ser, y la otra forma es que tú le estás dando un campo, un abanico muy grande. Cuando os digo que hay que estar a su mismo nivel, la idea es poder sentir esa empatía, ¿no? Esa comunicación empática, ese mirarle a los ojos cuando te habla, mirar los gestos que hay, ¿no? Porque la comunicación no solo son las palabras. Sin la escucha, las palabras no tendrían sentido. Y sin las palabras la escucha tampoco tendría sentido. Es decir, todo va unido. Y una comunicación soberana es una comunicación de escucha, pero escucha más allá, los gestos, las formas, el cómo se mueven, ¿no? Y si lo enfocamos hacia nosotros, hacia los que estamos en contacto con ellos, daros cuenta de cómo nos ponemos en escena, ¿no? Cómo vamos a ese gran escenario, cómo entramos, cómo los miramos, desde dónde les hablamos, importante. Cuál es el tono y desde dónde hablamos, ¿no? No hace falta que hagamos diminutivos de las cosas, ni que le cambiemos los nombres para que sean más, no sé, más infantiles, ¿no? Si hay que llamarle carne, se le llama carne, y no chichi o... No hace falta que sea algo diminutivo, sino algo como si fuera otra persona madura. Os puede sorprender si empezáis a hablarles desde una presencia madura, desde ahí hasta dónde os pueden llevar ellos, ¿no? Porque en sí, para mí, yo trabajo muchas veces con adolescentes y para mí y con niños tengo niños, así que para mí hablarles como a una persona madura es algo que las respuestas que te puedes llevar te van a sorprender. Es increíble. La mente tan abierta, tan receptiva, es como una esponja que absorbe información. Es increíble, ¿no? Cuando trabajas con personas maduras en sí, hay muchas resistencias, hay muchas creencias limitantes y muchas barreras, ¿no? Y cuando hablas con ellas, siempre notas cómo tropiezas con algo, ¿no?
Y con los niños y con los jóvenes o adolescentes hay una apertura muy grande de mente, ¿no? Y hay una esponja, un espacio aún, y no es por llenar, no es porque sea un espacio para llenar, sino hay un espacio abierto a que pueda ser de 1000 maneras. ¿Os dais cuenta de una cosa? Los niños se enfadan con un niño y al pocos minutos están jugando de nuevo. Es algo que es esa mente abierta y ese no crear rencor y resentimiento, ese vivir el momento presente, estar en presencia. Lo que ha pasado ya ha pasado y no les importa el momento presente, y si ahora quieren jugar y ese niño está ahí y quiere jugar a lo mismo, va a jugar. No le importa lo que hayan discutido o incluso agredido anteriormente, porque para mí eso es una madurez como ser humano. Eso en las personas adultas, ¿creéis que es habitual? Si alguien te agrede o discute fuerte contigo, no vas a crear un resentimiento, vas al momento siguiente querer interactuar con él. Cuando hablo de adulto es esa parte adulterada, ¿no? Por eso la madurez yo creo que se lleva a más allá. Puede ser que los niños sean en algunos aspectos tal vez más maduros. Pero bueno, solo lo dejo ahí y ya está, no voy a profundizar en eso un poco más. Bueno, hay una frase que os quería leer, que la utilizo en las formaciones y es la siguiente. Dice: la única diferencia entre ser un maestro y ser un estudiante es que el maestro ha dominado el arte de ser siempre un estudiante. Es decir, imagínate que puedas bajar a su nivel y que puedas ser ese niño que está viviendo ahí. Puedas comunicarte de tú a tú, mirándole a los ojos. Saber que tú aún sigues siendo niño. Aún puedes sentir lo que siente un niño y puedes comprenderlo. Pues bueno, en estos programas la idea es esa, ¿no? A estas personas que están en contacto con los niños, con la infancia, con seres humanos de poca edad. Digamos, la idea es formarlos a que tengan una relación presente, digamos, una relación soberana, una relación de verdad. Se utilizan asambleas productivas, se utilizan rondas, se utilizan, digamos, formas de detectar qué necesidades, ¿no? Cómo comunicar, ¿no? Yo le puedo decir a un niño: no te sientes en la silla, no te sientes de pie en la silla, no te sientes encima de la mesa. Y el niño va a sentarse de pie o va a ponerse de pie encima de la silla, va a sentarse encima de la mesa. Científicamente se ha comprobado que nuestro cerebro, el no
no lo concibe, no lo asimila, no lo asume. Cuando a un niño le estás diciendo un no, no subas ahí, le estás diciendo en sí, sube ahí. Si no, es comprobarlo si queréis. Muchas veces os habrá pasado. Ese no, nuestro cerebro humano no lo concibe. Hay otras formas de no negando lo que sucede y sí acompañando, ¿no? Es decir, en vez de no te subas ahí, podrías sentarte en la silla, ¿no? ¿Lo veis? Es algo más, digamos, más acompañante, o es más ese el no, ¿no? Cuando negamos algo siempre estamos contracturando a ese ser, ¿no? Y cuando decimos contracturando es como negándoles sus sentimientos, sus necesidades. Tal vez él necesite sentarse o necesite correr, pues podrías salirte fuera, podrías, no sé, hay 1000 formas sin negar lo que esa personita o esa persona siente, ese ser humano está sintiendo. Podemos ir más allá, ¿no? Identificar las necesidades, ¿no? Porque las necesidades van ligadas con los sentimientos, con las emociones, hay un vínculo, ¿no? Por ejemplo, si ahora tenéis la necesidad, y es una necesidad básica de un ser humano, de orinar, por ejemplo, ¿cómo estaríais sentados aquí en esta charla? Imaginaros que tenéis esa necesidad de orinar y que no os aguantáis. ¿Cómo os sentiríais aquí en la charla? ¿Qué sentimientos saldrían? ¿Tendríais nervios? ¿Estaríais escuchando plenamente? ¿Estaríais como que se termine ya, que esto acabe, que yo me tengo que ir, que necesito orinar? Esa es la idea, ¿no? Identificar esas necesidades, porque van vinculadas con las emociones que están sintiendo. Aquí, por ejemplo, hay como un cuento, una fábula sobre la resolución de conflictos y cómo que utilizamos en la formación, ¿no? Y la fábula esta o el cuento este es un pueblo que se llama, que su insignia, digamos, es paz y amor. Y invitaron al pueblo para escuchar a las dificultades que estaban pasando a una sabia, porque tenían unas dificultades acerca de un rebaño de ovejas. La sabia no dudó en acudir. Se organizó una especie de asamblea donde todas las personas presentes podían explicar de forma breve qué les preocupaba. Hubieron varias veces que decía que les molestaba el tener tanto jaleo al intentar darles el grano, otras contaban que les gustaría más obediencia por parte del rebaño, bueno, varias cosas, ¿no? La mujer, al finalizar la rueda de escucha, quedó un poco perpleja, pues no entendía muy bien qué sucedía. Y les hizo la siguiente pregunta: ¿dónde queda el amor y la paz, que es la insignia de vuestro pueblo? ¿Qué pasaba dentro de cada una de vosotras para no alcanzar la actuación con la que queréis predicar? Bueno, el pueblo, las personas se enfadaron, se enojaron, ¿no? con
pidiéndole que querían la solución, Cuando ya la gente silenció, empezó a hablar la sabia. Solo os puedo decir que la forma de alcanzar amor y paz es hacer un proceso interno e individual. Tengáis claro que si sentís y necesitáis, podréis ver clara la solución. Cuando una persona tiene hambre y todavía tiene que desempeñar su labor, postergar el hambre, el sentimiento será de rabia y angustia y la necesidad de sacar el hambre. Con lo cual, si entiende que su malestar tiene que ver con el hambre, será capaz de no involucrar su labor con su necesidad. Y con esas palabras el pueblo quedó impactado. La idea es eso, si tú sacias esa necesidad, las emociones desaparecerán, ¿sí? No habrá esa emoción con la que tú te relacionas. En el caso que os he contado al principio, la necesidad del niño era hacerle saber a la niña que le gustaba. Cuando tú les sacias esa necesidad, todo lo demás desaparece. Es decir, no negando, ¿no? Siempre hay algo más, siempre hay que escuchar más allá de las palabras, ¿no? Las palabras no solo las palabras comunican, sino todo comunica. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué hay detrás de esa emoción? Es que es muy sencillo y muy simple poderlos mirar, poder atender de verdad lo que ese niño o ese joven te está pidiendo. Es algo muy simple. Preguntas, también podemos hacer preguntas concretas, ¿no? Para poder sacarles esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, esa pregunta, ¿cómo te gustaría que te lo comunicaran a ti? ¿Qué te atrae esa persona? ¿No? ¿Cómo te gustaría? ¿No? Estamos ahí, ¿no? Involucrándolos, participando, está entrando dentro. Se siente importante, se siente aprobado por lo que él siente, se siente atendido, ¿no? Y bueno, esta era más o menos lo que quería yo aquí comunicar, ¿no? Es que podemos tener esa escucha como de tú a tú, ¿no? con los niños y crear un ambiente o una zona de, digamos, una atmósfera, ¿no? Una atmósfera... ¿Cómo creéis que la atmósfera sería? ¿Sería una atmósfera de éxito? ¿Creéis que ese niño, al fin y al cabo, ha tenido éxito con lo que él se proponía, que era hacerle saber a esa niña? Su forma tal vez no era la válida, pero ha podido darse cuenta o ha podido ser acompañado para poder dar la forma que a él le gustaría. No sé, esa era la idea de mi propuesta cuando Natalia me propuso hacer la charla, ¿no? Porque para mí es muy importante saber escuchar a esas personas. Para mí la escucha es todo. Tal vez mi trabajo, a lo que me dedico, al coaching personal y PNL y otras técnicas,
para mí me ha servido mucho el poder escuchar y el poder atender, ¿no? Poder sentarte delante de una persona, sentarte delante de un niño y poderle escuchar realmente. Escuchar lo que siente, no las palabras que dice, sino escuchar lo que él siente de verdad. Poderle acompañar desde ahí, desde una escucha plena, probarlo. Es algo muy simple, es algo tan solo de, en vez de estar a esta altura, estar a su altura. Es muy simple el gesto de hablar y comunicar, escuchar, gestos, mirada, todo lo que sea necesario para que a ti te atienda y otra, para que tú lo atiendas. Porque muchas veces tenemos una relación con nuestros hijos o los niños con los que estamos en contacto que parece que estemos por encima de ellos, que estemos... que sepamos nosotros cómo se deben de hacer las cosas, mientras ellos también tienen su forma o también pueden expresar su manera. No sé, para mí es algo importante, ¿no? Su aportación es muy importante. Y bueno, hay varios... en la formación esta, igual que en la de formación coach en el aula, como el programa de Vívelo para jóvenes, como en el libro que he escrito con mi compañera Agnès, hay muchas herramientas para poder aplicar, tanto en clase como en casa, herramientas de resolución de conflictos, herramientas de mindfulness. Si conocéis el mindfulness, es la atención plena, y entrenar una atención plena contigo mismo y luego con lo que tú haces, digamos, a lo que tú te dedicas, y encima si la puedes tener una atención plena con esos niños con los que estás en contacto y te relacionas, bueno, yo creo que con cualquier ser, ¿no?, con el que te relacionas, tener una atención plena. Y estas son las herramientas, el coaching, como acompañamiento, como forma, como, digamos, como todo abraza todas las herramientas, ¿no?, las incluye. Y bueno, la idea de esta formación es eso, es alcanzar y lograr una atmósfera ideal, algo ideal. Fijaros si es tan importante esta forma ideal, que hasta ahora se había estudiado nada más que un 11 o un 12% del ADN. Ahora se está estudiando, el resto se le decía que era el ADN basura. Solo había un ADN, un 11, un 12% determinado, y nos decía cómo éramos. Ahora hay una ciencia que estudia ese resto, esa basura que llamaban antes del ADN, que se llama epigenética. Están descubriendo que toda esa basura es toda la información de cómo vivimos, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, qué ambiente, la atmósfera en la que nos movemos. Y eso se traspasa también.
la importancia, ¿no?, de todo esto, ¿no? Y eso está dentro de nuestras células. Si hay un ambiente, si hay una atmósfera de negación, de conflicto, de no escucha, de no atención, en los adolescentes me he dado cuenta muchas veces que salen siempre esa falta de atención. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad con un sistema que vamos muy deprisa. Bueno, eso no es una excusa. Podemos estar 5 minutos con esas personas, podemos estar 2 horas con esas personas, pero esas 2 horas que sean de atención plena, que sean de verdad estando ahí, no estando pendiente de o pensando qué voy a hacer o lo que voy a hacer cuando termine de estar aquí. Eso es, ahí no vas a estar atento. Y esa desatención o esa no aprobación, porque el niño por supervivencia va a crear una manera de vivir, ¿no? Bueno, si no se me atiende así, pues se me atenderá de otra forma. Y tal vez rompa cosas, haga esto, haga lo otro, esto, muchas cosas de las que llamamos y vamos poniendo etiquetas, tan solo vienen de una desatención. Muy simple. Entonces, lo importante que es todo ese resto del ADN, la atmósfera, el ambiente donde nos movemos, ¿no? Cómo movemos, me he dado cuenta en adolescentes, por ejemplo, tratando la parte de la sexualidad, cómo hay miedo a la sexualidad, cómo hay un tabú enorme a la sexualidad, aunque parece que se esté liberando todo, hay mucho miedo, hay mucha, para mí, ignorancia y tabú, hay mucho tabú. Y eso es lo que están viviendo. Verdaderamente no hablamos con ellos del sexo, de la sexualidad, de algo tan notable, no hablamos de tú a tú con ellos, de esa forma. Y cuando entras a una clase y das una charla de sexualidad y empiezan a abrirse, empiezas a darte cuenta la poca atención que han tenido sobre ese tema, por ejemplo, sobre lo que están descubriendo y han descubierto en sus cuerpos y en su psique, a partir en sus emociones, sentimientos. Entonces, para mí es muy importante esto, atenderles, hablarles de tú a tú, sea el tema que sea el tema de la muerte, sea el tema de la sexualidad, sea el tema del que sea. Es algo que ellos pueden entender. No hace falta que les hagamos dibujos o fantasías e ilusiones. Es algo que ellos plenamente pueden entender. Es un lenguaje claro, para que tengan claridad, para que no sea un tabú todo lo que luego les puede llegar a su vida, ¿no? Creo que esa es para mí la comunicación, ¿no? Una comunicación empática, una comunicación soberana. Y en esas charlas, esos jóvenes tienen muchos tabús. Si les preguntas si alguna vez han tenido alguna educación sexual, dice, bueno, nos enseñaron lo que era un preservativo y a ponerlo. Esa fue la única respuesta que obtuve. Es un ejemplo, y no es porque sea sexualidad. Es lo importante que es el ambiente donde se comunica, donde te relacionas, ¿no? Todo eso, esa atmósfera en donde te relacionas, es lo que da, es lo que luego va
va a tener esa comunicación o esos conflictos o esa falta de atención. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, yo de momento creo que lo que quería decir o lo que quería comunicaros, lo que quería llegar hasta vosotros era esto, ¿no? Esa escucha, esa comunicación desde la misma altura, sin estar por encima de ellos. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis algo, eso está muy bien. O a lo mejor no, ¿eh? Quién sabe. Yo quería preguntar una cosa, porque has comentado antes de formación, entonces yo algunas veces me lío un poco con educar o formar. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál sería lo correcto? Sí. Bueno, cuando educamos, damos como una forma, ¿no? Y cuando formamos, damos una forma. Yo es que tengo otro punto de vista, no sé si compartírtelo, Claro, estamos abiertos. porque educar viene del latín y significa educare, lo que significa es sacar de dentro. Informar, dar formación, viene de formatear, de borrar lo que llevan dentro. Bueno, sí. De darles una forma, ¿no? Tal vez lo que estemos consiguiendo Porque los niños, es darles una forma. cuando nacen, bueno, todos, cuando nacemos todos, venimos con nuestros dones y talentos. Y de ahí el sacar esos dones y talentos Ese sería, de los niños y no formatearlos, o sea, sería borrarlos o echar archivos encima Bueno, de la formación. yo no me quiero meter mucho ahí, pero está bien, me parece bien. Fíjate, educamos formando, ¿no? Porque damos una forma, es decir, les llenamos de información y de formas para, como tú decías, cuando formamos a alguien le damos una forma, ¿no? Y como tú dices, la educación que estamos teniendo, que vemos ahora o tenemos ahora puesta sobre niños y no tan niños, es como siempre dándoles una forma y no sacándoles lo que llevan dentro. No dejarles sacar sus dones y sus talentos, como tú decías. Si va mal en matemáticas, lo voy a apuntar a matemáticas, claro. No voy a fortalecer por lo que va bien, no, le voy a llevar a matemáticas, que es lo que le hace falta. Tal vez se le da bien la música, pero no voy a fortalecer la música porque total se le da bien. Voy a fortalecerle lo que yo creo que está mal. Y esa es la forma, ¿no? Imponemos algo, siempre estamos con esa parte de imponer las cosas, ¿no? Imponer algo. Mientras no permitimos que ese niño o ese ser humano pueda expresar con su don o con su talento y aportar al mundo. Porque esa es la idea, ¿no? Porque si los educamos es para que aporten al mundo, para que aporten
sus formas internas, no las que intentamos imponerles. Qué bien. Gracias. Creo que en el fondo estabais hablando los dos de lo mismo, y cuando uno hace una escucha activa, como tú estabas planteando, y escucha a esos niños, realmente escucha sus necesidades, lo que siente y lo que les gusta y lo que les motiva. Y si tú trabajas desde ahí, por ahí los puedes mover, acompañándolo en ese camino, no imponiéndole, acompañándolo. Claro, porque es una... como él dice, sus dones y sus talentos, sus potencialidades, porque cada niño es un mundo y no van a aprender al mismo ritmo ni de la misma manera. Claro, nunca. Pero estamos en una manera que dicen que a tal edad tienen que haber aprendido esto es algo muy esquemático, muy estructurado, y como te salgas de ahí, pues... Pero es esa la forma, ¿no? El poder eso, al escuchar más allá de las palabras, ¿no? Más allá de lo que te está hablando, ¿no? El poder, esa escucha activa que tú dices, ¿no? Y poder acompañarlos, no imponer, ¿no? Estamos muy acostumbrados a imponer, porque aunque no queramos, creemos que estamos por encima de ellos, porque nosotros tenemos más experiencias, pero tú tendrás tus experiencias de ti, y no son las experiencias de ellos, porque cada uno es único, y ellos tienen que tener sus experiencias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna aportación más? ¿Alguien? Antes de que se caiga el micro otra vez. Bueno, pues muchas gracias por utilizar vuestro tiempo para estar aquí presentes. Y porque seguro que teníais muchas cosas que hacer, pero habéis tenido esa amabilidad de estar presentes, de escuchar un rollazo, y a que no es algo que suene algo tan disparatado, tan loco, algo tan fuera de lo común. Esa es la simpleza de un acompañamiento, que es algo muy simple, algo que sabemos, que lo llevamos dentro, como decía nuestro compañero, llevamos dentro. Solo hay que hacer que resuene y que sea visto. Tal vez 2 palabras han hecho que te des cuenta, porque tú sabes cómo hacerlo. No hace falta que nadie nos enseñe a comunicar desde una comunicación activa, a escuchar activamente. No hace falta. Sabemos hacerlo. Lo hemos hecho. Es algo que llevamos dentro. A acompañar a un niño, a acompañar a un joven. Sabemos hacerlo. A mirarles de tú a tú. A poder hablarles. Sabemos hacerlo. No es nada más. Así que muchas gracias por vuestra presencia, de verdad. Ya está.